Bueno, entonces seguimos con la provisión óptima de bienes. Ya vamos a ver el problemita, ¿verdad? Aquí el modelo, vamos a tener I jugadores. Cada uno de los jugadores, igual que en el ejemplo que utilizamos para el número para repartir los puntos para el examen, cada uno de esos consumidores puede distribuir su bien entre consumo del bien privado o invertir en el bien público, ¿verdad? Entonces, X y Z están medidos como en el mismo tipo de bien, solo que con X yo puedo consumir X y lo que agarro es que la otra parte, que es Z, la pongo a producir el bien público. ¿Cómo se produce el bien público? Aquí con esta función de producción G de Z, ¿verdad? Y entonces, entre más recursos se envíen para la producción del bien público, más bien público va a haber, que es Y, ¿verdad? Y es el bien público y se produce con la función GZ. Lo que tenemos además es una restricción bueno, esa restricción tecnológica, que es la función de producción del bien público, y una restricción presupuestaria, ¿verdad? Donde lo que tenemos es que vamos a asumir que hay un dote inicial del bien X que se puede distribuir entre consumo privado y insumos para producir el bien público. Si tenemos individuos, entonces hay que sumar todo lo que se da a cada uno de los individuos, por eso la sumatoria aquí. Y este es ¿verdad? W es ese dote inicial que les estaba diciendo. La función de pagos, ¿verdad? O utilidad del individuo va a ser U de XY, que es el bien privado, ¿verdad? Que consume el individuo ahí. Y depende también de cuánto se produce del bien público, ¿verdad? Que es Y. Y eso es así para cada uno de los individuos. Y aquí permitimos, ¿verdad? Que las funciones de utilidad puedan ser diferentes para cada uno de los individuos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a resolver este problema como que si fuera el planificador, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el planificador es, va a tratar de maximizar todos las utilidades, ¿verdad? Entonces, ojo aquí, en el ejemplo de externalidades era muy fácil porque solo teníamos un consumidor y con un consumidor podríamos representar todos los problemas de las externalidades y cómo las políticas podrían resolver las externalidades. Aquí no, aquí necesitamos más de un consumidor. ¿Por qué? Porque el problema del bien público está planteado desde esa naturaleza, ¿verdad? Que es que una unidad del bien público puede ser producido por varios individuos. Entonces, para entender el problema, tengo que modelarlo de fijo con varios agentes. Entonces, el planificador va a tratar de maximizar esta parte de aquí, donde es una sumatoria de las utilidades de todos los individuos, ¿verdad? De I igual a 1 hasta I mayúscula, o sea, son todos, ¿verdad? Y aquí tenemos alfa I, que va a ser la ponderación que el planificador le da a cada uno de los individuos a la hora de maximizar. Podemos hacer que si ese alfa I fuera igual a 1, entonces para todos los I's, entonces el planificador está maximizando, le está dando igual peso a todos los individuos de la economía, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, vamos a resolver este problema en forma general para que vean que el resultado, digamos, del planificador realmente no depende de esas ponderaciones. O sea, puede ser cualquier tipo de ponderación para el planificador, igual el resultado va a ser el mismo. Vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. Y la otra cosa es que, como hablamos antes, ¿verdad? Tiene que estar sujeta a esta restricción presupuestaria y a la restricción tecnológica digamos, de la producción del bien público. Entonces, con eso planteamos del lagrangiano que está aquí abajo, ¿verdad?
¿verdad? Igual que siempre, ojo lo que estoy haciendo aquí. Aquí estoy sustituyendo Y, ¿verdad? Aquí va Y. Y estoy sustituyendo esta restricción tecnológica de una vez ahí para no tener que derivar con respecto a Y, sino derivar con respecto a no tener que derivar con respecto a Y también, sino tener que derivar nada más con respecto a XY y con respecto a Z, que es el insumo que voy a utilizar para la producción de Y. Entonces, como eso se mantiene con igualdad, entonces una vez que defino cuánto del bien lo mando a la producción del bien público, defino cuál es la producción del bien público, ¿verdad? Entonces, igual que antes, ¿verdad? Entonces derivo con respecto a XY, ¿verdad? Y entonces me da esta primera condición de primer orden y eso sería para todo XY, ¿verdad? O sea, eso lo tengo que hacer para I igual a 1, para I igual a 2, para I igual a 3, hasta I igual a I mayúscula. Y después, estoy hablando del planificador, ¿verdad? Y después derivo con respecto a Z, ¿verdad? Entonces, tengo que primero derivar esta función con respecto a este componente de aquí y después esta función con respecto a este componente de aquí, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Primero la función de U con respecto a Y después la derivada de G con respecto a Z, ¿verdad? Y después tenemos un Z por acá también, que está aquí, ¿verdad? Que la derivada está ahí. ¿Okay? Entonces, esas son las dos condiciones de primer orden, ¿verdad? Y a partir de ahí puedo despejar los lambdas, ¿verdad? Como lo hago siempre, pero el problema es que me voy a quedar con este alfa i metido. Entonces parece que la solución depende de alfa i. Entonces lo que voy a hacer yo para eliminar ese alfa i es una cosa muy simple. Voy a despejar el alfa i de esta ecuación de aquí, ¿verdad? Y entonces me va a dar alfa i igual a lambda entre du de x y, ¿verdad? Y después voy a sustituir este alfa i aquí, ¿verdad? Y entonces, si hago eso, puedo sacar el lambda, ¿verdad? Porque está no solamente de este lado, sino está aquí, ¿verdad? Saco el lambda y lo paso a dividir y entonces me queda 0. O sea, elimino el lambda, ¿verdad? Porque el lambda está como que si fuera, si paso lambda de aquí para el otro lado, es como que el lambda está de los dos lados y entonces me queda 1 igual a esto, ¿verdad? Esto que viene de aquí y esto que viene de aquí, ¿verdad? Todos estos, aquí ven, esta utilidad depende de I, ¿verdad? Puede cambiar por I, entonces no la puedo sacar. Y como estoy derivando con respecto a cada uno de los X, y es una sumatoria, entonces el efecto puede ser diferente también de acuerdo a los niveles y de acuerdo a la función de utilidad, entonces eso no lo puedo sacar, pero esta función de producción, digamos, la productividad marginal de Z no cambia. Ese no depende de ahí, entonces lo puedo sacar de la sumatoria y pasarlo a dividir, y esta es la condición de optimalidad de el bien público, que se llama, no sé, lo que es Bowell, Lindahl, Samuelson, o Lindahl, Samuelson, Bowell, o algo así, ¿verdad? Pero esos son los tres investigadores que llegaron a esta misma conclusión con diferente notación, pero los tres dejaron el mismo resultado. Entonces, por eso se le llama la condición con los tres nombres. ¿Qué significa? Sí. Perdón, se me cortó, pero quería preguntarle bien cómo fue que eliminó el alfa, porque sí
siguiendo acá, o sea, estoy viendo la presentación también aparte, pero no logro entender bien cómo lo... ¿Puedes repetir, por favor? Sí, perdón, es que hace mucho ruido. El despeje del alfa, para quitarlo, ¿cómo es? El despeje del alfa está aquí, ¿verdad? Es de aquí. ¿Verdad? Una vez que tengo ese alfa, nada más agarro este alfa, ¿verdad? Esto, y lo sustituyo, que es igual a alfa, y lo sustituyo aquí. Y ya, y entonces me queda esto arriba, que es lo que está aquí, y esto abajo. Gracias, profe. Ok, súper. Cualquier cosa, si no podemos, me escribís un mensajillo y me avisás que me escribiste el mensajillo para leer. Gracias. Ok, breve. Entonces, esa es la condición y lo que está diciendo es, bueno, no solamente tengo que tomar en cuenta la función de utilidad de uno de los individuos, sino la suma de todos. ¿Por qué? Porque cada vez que se produce un bien público, todos lo pueden disfrutar. Entonces, por eso es importante la sumatoria. Ahora vamos a pasar a la contribución voluntaria y ver, digamos, cómo se resuelve ese mismo modelo, pero no por planificador, sino cuando todas las decisiones se toman en forma descentralizada, ¿verdad? Individualmente. Entonces aquí sí vamos a tener jugadores maximizando su propio bienestar, vamos a tener consumo del bien privado XY, y ojo que vamos a tener la contribución del bien público ZI, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que vamos a tener un Z que va a ser igual a la sumatoria del ZI, ¿verdad? Y si lo definimos así es igual que en el modelo pasado, ¿verdad? O sea, la producción del bien Z se da por las contribuciones individuales de cada uno de los individuos, y con toda esa sumatoria de Z la meto en la función de producción de G, ¿verdad? Y con eso genero el bien público. Eso es la misma función de la filmina anterior, ¿verdad? Del problema anterior. Entonces estamos bien. Igual tenemos funciones de utilidad diferentes para cada uno de los individuos, y obviamente los individuos no disfrutan de Z, sino disfrutan de Y, que es el bien público producido producido, ¿verdad? Un poco como para devolverme al ejemplo de las moneditas, ¿verdad? No es que ustedes disfrutan cuántas monedas públicas mandaron a la clase en general, sino que lo que disfrutan es cuál es el promedio de todas esas monedas públicas que se mandó, ¿verdad? No es directamente, sino pasa por una función de producción, que es lo que realmente les aumenta la nota o no, ¿verdad? Igual aquí, el G de Z es la función de producción, entonces eso es lo que transfiere mi contribución a la creación del bien público, que es lo que yo realmente disfruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que maximizar? Tengo que maximizar esta función, ¿verdad? Cada uno de los individuos va a maximizar esta función, y sujeto a estas dos condiciones, ¿verdad? La condición presupuestaria, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? Ojo que aquí dividimos también, antes teníamos un W general, ahora tenemos un WI, ¿verdad? Entonces, para hacerlo equivalente, lo que vamos a hacer es un pequeño supuesto y vamos a trabajarlo así, digamos. Después digamos, se puede generalizar, pero para el objetivo que tenemos nosotros, la verdad es que con esto es suficiente, ¿verdad? Y lo que hacemos es que ese W total que teníamos antes, lo dividimos, digamos, los dotes, cada individuo tiene el mismo dote inicial para ver qué ocurre cuando los individuos toman la decisión en forma descentralizada, ¿verdad? La idea un poco es mantener los mismos niveles de dotes iniciales en los dos problemas,
¿verdad? Entonces, por eso voy a asumir que cada uno de los individuos tiene, que la suma de los dotes de cada uno de los individuos es W. Aquí me enredé, es así más bien. ¿Verdad? Donde este es del grandote y lo divido entre I y me da el que tiene cada uno de los individuos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, súper. Entonces, tenemos esta restricción presupuestaria, ¿verdad? Cada uno tiene un WI y tiene que decidir cuánto consume en forma privada y cuánto envía para la producción del bien público, y después la suma de todos esos envíos se genera genera el bien público con la función, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí tal vez voy a hacer este arreglo aquí de una vez. Este es el G minúsculo, ¿verdad? Para hacerlo consistente con el anterior y con este. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacerlo de nuevo lo que hice en el problema anterior de sustituir este G aquí adentro de la función donde iba Y. Y aquí lo que voy a hacer es, bueno, lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Esto es, digamos, no, aquí es la restricción presupuestaria. Punto. Ojo que aquí dejé botado el I, ¿verdad? Entonces, para que se acuerden que lo había dejado botado. Y con eso optimizo, ¿verdad? Cada uno de los individuos va a optimizar en forma individual. Entonces tiene que derivar con respecto a qué? Respecto a XY, ¿verdad? Y con respecto a ZY, ¿verdad? Entonces, si hago eso, ¿verdad? Entonces la derivada con respecto a XY, ¿verdad? Tenemos XY aquí, que es la derivada de la utilidad, y aquí que entra lineal, entonces solo es de lambda, que es la primera condición de primer orden, y después está la derivada con respecto a ZI. Ojo que aquí tenemos ZI aquí adentro, ¿verdad? Y lo tenemos aquí, entonces primero tengo que derivar con respecto a Y, ¿verdad? Que es el componente que está aquí, y después derivar la función de producción del bien público con respecto a ZI, ¿verdad? Porque no es con respecto a todos los Z, es solo con respecto al que yo voy a contribuir. Entonces, lo otro está acomodado, y entonces el menos y el menos lambda, ¿verdad? Del ZI, ¿verdad? Y entonces ya tenemos las dos condiciones de primer orden, esas son fáciles de despejar, y nos da la siguiente condición de optimalidad para cada uno de los individuos. ¿Y es igual o es diferente a la que encontramos con el planificador? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Creo que dentro es lo mismo, pero la diferencia es que no estamos sumando. Exactamente, entonces no hay la sumatoria aquí, esa no está, esa sumatoria no está, ¿verdad? Entonces, no vamos a proveer los mismos niveles del bien público en forma individual. Y lo que está ocurriendo aquí es que el planificador, ¿verdad? Lo que hace es tomar en cuenta que el efecto de Z va a ser distribuido por todos los individuos, por cada una unidad adicional. En cambio, aquí los individuos de forma descentralizada solo piensan en su efecto marginal sobre G, ¿verdad? Que era parecido al ejemplo de las monedas, y no toman en cuenta que esa contribución que ellos están haciendo para el bien público va a afectar, va a beneficiar al resto de individuos de la sociedad. Entonces, por eso es que termina siendo menor.